Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, cariño. Antes de empezar, corazón, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, mi cangrejito. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, Cáncer. Es muy curioso, cariño, porque las imágenes que he podido ver son pero claro, cariño, clarísimo, como si fuera lo que es en HD, corazón. Una de las imágenes que he visto, Cáncer, es que empieza como a aparecer pequeñas bolitas de algodón y luego aumentan más, más y forman lo que es una torre, mi querido Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes van a empezar como a darse un tiempo para ustedes. Vas a empezar a buscar lo que es claridad. Vas a buscar lo que es tranquilidad, mi querido Cáncer. Siento que tú me dices, Richard, sinceramente, ya no quiero estar perdiendo mi tiempo. Necesito hacer algo de provecho. Necesito disfrutar mi momento. Necesito disfrutar con los míos. Siento que estás en un proceso de proyecto. Estás en un proceso de crecimiento personal, Cáncer. La otra imagen, Cáncer, hay una criatura que está observando cómo cae mucha agua, como si fuera un pequeño pendiente, como una pequeña catarata, Cáncer. Y tú estás viendo, o ellos están viendo cómo cae mucha agua. Muchos de ustedes, Cáncer, van a empezar otra vez desde cero en su vida. Muchos de ustedes, mi querido Cáncer, se están encontrando consigo mismo. Están empezando a reconocer entre el bien y el mal. Siento que ahora tú quieres apostar por ti. Siento, mi querido Cáncer, que ya no quieres perder tiempo. Ya no quieres seguir derramando lágrimas por personas o situaciones que no valen la pena, mi querido Cáncer. Yo lo que siento, Cáncer, que muchos de ustedes quizás no son conscientes que están evolucionando. Te ha costado y te sigue costando, Cáncer. Te sigue costando. ¿Por qué? Porque ustedes, cariño, y me incluyo porque también soy Cáncer, somos personas que entregamos todo sin esperar nada a cambio. Pero lamentablemente, mi querido Cáncer, nos equivocamos a quienes entregamos todo, Cáncer. Pero todo tiene un límite, cariño. Nos podemos tropezar con la misma piedra una vez, dos veces. No creo que exista tercero. No existe tercero, Cáncer. Por eso que tú, mi cangrejito, estás reaccionando.
te das cuenta, vas a empezar a hacer cambios en tu vida. Cambios que posiblemente Cáncer va a sorprender a tu entorno, va a sorprender a tu pareja, va a sorprender a tu familia. Es como que eres un ser renovado, mi cangrejito. Vamos a ver signos, mi querido Cáncer. Vamos a ver signos, cariño. Me sale un Libra. Me sale Virgo o Tauro. Me sale Piscis o Acuario. Otra vez Libra. Cierras con un Escorpio, mi cangrejito. Voy a sacarte lo que es carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Cáncer. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale la carta de la templanza. Quiero que te fijes muy bien en la carta. Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, Cáncer, aquí hay un ángel que está mirando lo que es al suelo. Sus alas, cariño, están lastimadas. Dos copas que está prácticamente apuntando al suelo, mi querido Cáncer. Y representa lo que es la carta de la templanza. Entonces, yo siento, mi querido Cáncer, que tú me dices, Richard, ya basta de drama. Ya basta de estar sufriendo. Ya basta de estar perdiendo mi tiempo. De intentar siempre justificar la falta de él o de ella. Ya basta de querer convencer a esta persona que conmigo va a ser feliz. O convencerlo de repente que haga un cambio. Tú necesitas tu paz, tu tranquilidad, Cáncer. Tú necesitas, cariño, rodearte con buenas personas. Con personas que te aporten, no que te resten, Cáncer. Eso es lo que tú necesitas. Es como que no es que tú estés tirando la toalla, no. Simplemente que te sientes cansado, te sientes cansada. Simplemente que te das cuenta, cariño, que estás luchando contra corriente. Como yo siempre te lo he dicho muchas veces, tú no eres un salmón para que vayas luchando contra corriente. Es como que ya has aprendido la lección, como que me dice Richard, ahora necesito ver por mí, ahora necesito ver por los míos, ahora necesito pensar en futuro por mí y por los míos. Cáncer. Has despertado, te has sacado la venda de los ojos, cariño, o te estás sacando de las vendas de los ojos. Te estás sacando. Vamos a ver qué arcángel te acompaña, mi querido Cáncer. Esto, escucha muy bien, mi cangrejito. Esto no te hace una persona débil. Esto, cariño, te hace una persona inteligente. Porque antes de pensar en los demás, primero tenemos que pensar en nosotros, Cáncer. Siento un Géminis muy fuerte, cariño, y un Capricornio. Vamos a ver, Cáncer, ¿qué arcángel te acompaña? Dice, maternizar, el arcángel Gabriel. Del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Esas dos actividades son importantes para ti en este momento. Cariño, ¿sabes qué te dice Cáncer? Todo este tiempo, corazón, te lo has pasado tratando de rescatar a una persona. Todo este tiempo, cariño, te lo has pasado entregando amor a los demás. Todo este tiempo, cariño, has tratado de salvar una relación, un contacto, una comunicación. Siempre tú entregas al 100% y la otra persona lo único que recibes, cariño, son migajas, mi querido Cáncer. Entonces, el arcángel Gabriel te dice, cariño,
El que tú te hayas topado con personas inseguras, el que tú de repente te hayas topado con una persona que te mintió, que te engañó, no quiere decir, cariño, que vas a cambiar tu esencia, tu carácter. Aún estás a tiempo para rescatarte. Aún estás a tiempo, cariño, para volver a empezar otra vez. Pero no cambies tu energía, cariño. No te vuelvas amargado, amargada. No esperes. No esperes volverte amargado, amargada para darte cuenta que esa persona no es para ti. No esperes, cariño, luego arrepentirte para darte cuenta que tienes que tomar una decisión de cambio. Cáncer. Porque recuerda, mi querido cangrejito, el tiempo no espera. Los años no perdonan. Ahora de repente te sientes joven. Ahora de repente te sientes con ganas de comerte el mundo. Pero luego, cariño, los huesos pesan, cariño. Tiempo perdido, tiempo que tú no vas a recuperar. Es como cuando tú pasas mala noche, por más que tú digas, Richard, bueno, voy a hacer la siesta, voy a dormir un par de horas en la tarde. No, cariño, no recuperas ese sueño. Te equivocas. No recuperas ese sueño. Entonces, cáncer. Muchos de ustedes, mi querido cáncer, han estado dejando pasar momentos importantes en tu vida. Has estado renunciando a muchas cosas en tu vida. Has estado atrapado, estás atrapado o atrapada en una situación que no te hace feliz. ¿A qué estás esperando, cariño, para tu gran cambio? Eso es lo que te dicen las cartas. ¿Voy a tomar agüita? Muy bien, cariño, muy bien. Vamos a continuar, vamos a ver qué me dice el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Volver a empezar, cariño. Darte lo que es una oportunidad. No perder tu tiempo en situaciones que no te aportan nada. Date tu valor. Respétate, ámate, cariño. Me sale la carta del Rey de Espadas. Hay un personaje, mi querido cáncer, sea hombre, sea mujer, que necesita que tú lo perdones, que necesita que tú le des una oportunidad. Pero recuerda, cariño, tienes que mirar para adelante, tienes que continuar con tu vida. No te puedes quedar estancado o estancada. A lo mejor este hombre o esta mujer ya perdió su oportunidad. Tú no puedes retroceder, cariño. Pero bueno, todo es libre albedrío. La carta del 3 de espadas. Este personaje sufre cáncer. Pero este personaje, mi querido cáncer, en algún momento te hace sentir mal. Porque está al costado de la carta del 3 de espadas. Como que en algún momento, cariño, es como que no acepta sus errores, es como que no acepta que está fallando y siempre te echa el pato a ti, cariño, de los problemas que tú puedes estar viviendo con él o con ella. Tú eres culpable, que la distancia, que tú no me comprendes, que tú me celas, que tú eres tóxica, que tú eres tóxico, que tú no me ayudas como me tienes que ayudar. Siempre te está culpando a ti de sus problemas. Cariño, ahí, mi querido cáncer, está hablando de una persona insegura, inmaduro, mi querido cáncer. Uno tiene que tener, como se dice, dos, cariño, y asumir nuestras responsabilidades, asumir nuestros errores, cariño. Pero esta persona no asume sus errores, no asume sus responsabilidades. No te valora, no se da cuenta, cariño, que todo este tiempo tú has estado sacrificando tanto tiempo de tu vida por ellos. No lo reconocen, cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi cangrejito. La carta del As de Pentáculos y la carta del Rey de Copas. Por una parte, mi querido cáncer, muchos de ustedes es como que hubieras llegado a la conclusión de que esta persona no te ama.
de que esta persona solamente te busca cuando necesita de ti. Porque aquí, cariño, tenemos la carta del as de pentáculos y la carta del rey de copas. Como dice en esa frase, corazón, no es amor al chancho, sino al chicharrón. No sé por qué siento, cariño, que tú, si antes lo tenías en un pedestal, es como que sus actos, prácticamente ese pedestal, cariño, está temblando y en cualquier momento se viene abajo. Es como que te has desilusionado. Esa es la palabra. Te has desilusionado de ellos. Pero ellos, cariño, van a intentar hacerte sentir culpable. Van a intentar siempre buscar los 5 pies al gato. Mi querido cangrejito, no te dejes arrastrar, Cáncer. No te dejes arrastrar. Voy a recoger, cariño, dame tiempo. Vamos a ver. ¿Qué me dice en corazón? El tarot de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Dice, la felicidad atrae la felicidad. Escucha. Es una fórmula simple. Debes ser feliz ahora para atraer todo lo que te hace feliz en tu vida. A través de la ley de la atracción, cariño. El universo está gritando, las energías están gritando, Cáncer, que ya tienes que parar de sufrir. Eso es lo que te está diciendo. Te está diciendo, cariño, que te des una oportunidad. Porque si tu corazón continúa de esta manera, ¿qué cuentas vas a dar a Dios cuando se te acabe tu tiempo? No, Richard, Dios es malo porque me ha quitado al hombre de mi vida. No, Richard, Dios es malo porque me hizo conocer a esta persona. No, cariño. Dios no te dijo, oye, Cáncer, ¿te gusta Pepe Lucho? No, cariño. Tú fuiste detrás de él o de ella. A ti te interesó. Aquí no tiene culpa Dios, cariño. Todo es libre albedrío. Nosotros somos libres, cariño, de hacer cosas buenas, hacer cosas malas, de tomar decisiones. Y quizá de repente tú, cariño, sabes que esa persona es mala, sabes que esa persona no te valora, sabes que esa persona te ignora, sabes que esa persona te bloquea, luego te busca y tú le das otra oportunidad. Entonces, tú ya sabes lo que hay. Tú sabes que esta persona no es para ti, pero tú le das otra oportunidad. Entonces, ¿por qué te quejas? Cáncer. Esta carta te dice, cariño, atrae la felicidad. ¿Te acuerdas la imagen que yo he visto que aparecen bolitas de algodón y va creciendo, va creciendo, va creciendo? Y ese niño que está viendo la cascada de agua, cariño, nos dicen de tu nuevo comienzo. Aún estás a tiempo de ser feliz. Nunca es tarde para darse una oportunidad, Cáncer. Confía en ti, cariño, pero no arrastres el pasado. Porque si tú arrastras el pasado, cariño, puede venir un hombre perfecto, una mujer perfecta, y lo vas a fastidiar. Lo vas a fastidiar, Cáncer. Recapacita, cariño. Recapacita. Vamos a ver, corazón, qué más me dicen. Voy a canalizar. A ver. Quiero preguntar qué es lo que está pasando por la cabeza de ellos o de ellas, cariño. ¿O qué me quieren decir las energías? También, ¿vale? Empezamos, Cáncer. Muy bien. Estoy viendo la imagen de 2 cuerdas de acero que se enroscan, cariño. Se enrosca, mi querido Cáncer. A lo mejor de repente la persona que te interesa, corazón, existe distancia o simplemente, cariño, está atrapado o atrapada con una conexión que está fuera de su zona de confort. No todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos sí. Para otros quizás esa persona le cuesta salir de su país, le cuesta salir de su pueblo o de repente tiene familia, Cáncer.
Es una persona, cariño, que está muy arraigada, corazón, a la tierra. Le cuesta hacer cambios. Siento, mi querido Cáncer, que posiblemente también para muchos de ustedes esto te ha causado dolor. Porque muchas veces tú has sido testigo de que ellos o ellas todavía tienen contacto con alguien del pasado, que puede ser ex. Esta persona, cariño, te dice que ya no hay nada, que solamente es una amistad o quizás por la familia. Pero a ti te ha dolido, mi querido Cáncer. Te sigue doliendo. Muchos de ellos, cariño, simplemente no apostaron por ti porque tenía pena, tristeza dejar a su familia o a los suyos, mi querido Cáncer. Porque nos están hablando del hilo de la vida. Esta persona, cariño, está envuelto con la energía de ellos. Algunos de ustedes, Cáncer, tienen criaturas en casa o hijos menores. Veo la imagen, puede ser hombre, puede ser mujer, cariño, criaturas, tus hijos, que mucho hablan con alguien como si estuviera en la esquina o en un espejo. Me muestra un espejo, pero está en una esquina, Cáncer. Siento que quizás, como ellos son inocentes, cariño, los niños, como tienen lo que es la inocencia, pueden ver cosas que nosotros no podemos percibir ni ver. Siento que este niño o esta niña, cariño, es como si fuera su amigo, su amiga imaginaria, o puede ser un familiar. Pero muchas veces tú lo encuentras viendo al espejo o de repente, cariño, en una esquina de casa. Hay un accidente que te recuerda mucho a alguien. Puede ser o bicicleta o moto. O bicicleta o moto. Un accidente, Cáncer. Veo esto. No es carro. No veo carro. O bicicleta o moto. Hay como un asunto pendiente que resolver. Como que tú me dices, Richard, me faltó decir muchas cosas a ellos. Últimamente, que lo estás recordando, ves mariposas, cariño. Mariposas. Es como que quieren hablar contigo, Cáncer. Hay un lugar donde ustedes viven. Veo muchas rocas. Pueden ser montañas. Puede ser que a lo mejor tú vives, cariño, en la parte alta de las montañas. Veo muchas rocas. Hay un lugar donde ustedes viven, cariño. Es como que cada vez que tú sales a tu puerta también, sientes una conexión, como una vocecita interna que te dice, tienes que salir de aquí, Cáncer. Mira, mi cangrejito, te cuento una experiencia. Uno tiene que hacer caso de las señales, Cáncer. A veces, como vivimos en un mundo, corazón, en que todo va lo que es a 1000 por hora, y se está perdiendo prácticamente, como se dice, la costumbre de creer en los mensajes de la naturaleza, de los sueños. Todo es muy práctico, cariño. Todo el mundo está en el móvil y no ve las señales que Dios nos entrega, que la naturaleza nos entrega, Cáncer. Cuando yo era muy joven, creo que tenía 23 años, creo. Ya voy a cumplir 44 dentro de 2 semanas. Me acuerdo que yo trabajaba lo que es en gestión energética, operador de turbogeneradores, cariño, y grupos electrógenos.
Y había una esquina en el segundo nivel que cuando tú te parabas ahí, podías ver lo que es el atardecer. Y yo me acuerdo, Cáncer, que mucho me gustaba, sinceramente, la música española, el acento español. Siempre, siempre me ha encantado. Yo no lo hablo, sinceramente, ¿vale? Eso. Entonces, cada vez que yo veía ese atardecer, sentía como que algo me llamaba, como una vocecita interna que me decía, tú no perteneces a este lugar, o que tienes que conocer más mundo. Con esto no te digo, cariño, que yo me avergüence de mi país de origen. No, yo amo Perú, cariño. Yo amo mi pueblo. Yo amo mis orígenes. Por eso que siempre paro viajando a Perú, cariño. Si no me fuera a Estados Unidos, me fuera a Alemania, me fuera a Australia, que podría hacerlo. Pero no, yo siempre vuelvo a mi pueblito, cariño. Siempre. Entonces, y siempre me preguntaba por qué. ¿Por qué? ¿Por qué siento esta sensación? Y en ese entonces, Cáncer, todavía no estaba lo que es el boom del Internet. Te hablo de hace 21 años atrás. En mi pueblo no había el Internet, el boom. No había ni Facebook, imagínate, solo nos comunicábamos por Messenger, que salían los dos muñequitos dando vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, mi querido Cáncer, un día entro al Internet a ver cómo es el mundo de Google, ¿no? De Internet, cariño. Entro a ver y me aparecen imágenes de España. Y cuando vi eso, cariño, dije, wow, qué precioso. Y también lo que es la Torre Eiffel. Y se me metió la idea, cariño, de que yo tenía que conocer la Torre Eiffel. Yo no soy una persona de recursos, cariño. En ese entonces no tenía dinero. Con lo que ganaba era para vivir, ¿vale? Entonces, pero yo siempre tenía esa idea. Y una cosa llevó a la otra. Empecé a conocer amigos virtuales, me empezó a entrar más la idea de hacer el cambio, hasta que cuando yo cumplí 30 años, cariño, dije, ya está, me voy. No puedo quedarme más, porque si me quedo, ya no voy a salir de mi pueblo. No, me voy. Tomé, cariño, la maleta, renuncié a mi trabajo y me vine a España. Al año conocí París. Pero pasaron muchos años, cariño. Muchos años. Entonces, mi querido Cáncer, yo siento que muchos de ustedes tienen que hacer un cambio en su vida. Siento que muchos de ustedes, cariño, no tienen que quedarse en su zona de confort. Hay algo más que tú tienes que vivir. Pero a veces, cariño, por amor a una persona, renunciamos a nuestro futuro. Pero tú tienes que hacer un balance si realmente vale la pena esa persona. Porque si esa persona, cariño, va y viene, y nunca se aclara, no vale la pena. Yo también estaba lo que es en tu situación. Antes de venirme lo que es España, estaba lidiando con una persona que nunca se aclaraba. Amaba mucho a esa persona, pero nunca se aclaraba. Entonces, ¿qué hice, cariño? Opté por apostar por mí. Con mucho dolor, con mucha tristeza, opté por apostar por mí. Llega un punto en nuestra vida, mi querido Cáncer, en la cual no podemos estar remando contra corriente. Porque por más que tú seas una persona fuerte, las fuerzas se acaban. Cáncer. Entonces, si el mundo te da señales, si tú tienes una vocecita interna que te dice, ha llegado la hora de hacer un cambio, déjate llevar y no luches contra corriente, cariño. Porque si tú luchas contra corriente no vas a llegar a nada. Si tú haces caso de la voz de tu corazón, de los mensajes, de las señales que estás recibiendo, déjate llevar. De esa manera, mi querido Cáncer, vas a llegar lejos. De esa manera vas a encontrar tu propósito de vida. De esa manera, cariño, vas a encontrar tu felicidad.
A veces, mi querido cáncer, pensamos que si no estamos acompañados de una pareja, no podemos ser felices. Te equivocas. La felicidad más grande, mi querido cáncer, es que tú estés vivo y es que tú continúes en esta tierra, en este mundo de oportunidades. Si una puerta se te cierra, se abrirán más. Si una persona te deja, llegarán más. Y si tú me dices, Richard, no quiero compañía, quiero evolucionar solo, sola, eureka, cariño. Has encontrado la felicidad, el amor propio. Una pareja no garantiza que se quede contigo por el resto de tu vida. No garantiza. ¿Quiénes se pueden quedar contigo? Quizás tus padres, cariño. Quizás tus padres. O la familia. Pero ni toda la familia, porque no todos, cariño, quieren ayudarse. No, ni toda la familia. Quizás tu padre, tu madre, cariño. Pero esto no quiere decir, mi querido cáncer, que tú te quedes siempre al costado de mamá o papá. Ellos han tenido su historia, su oportunidad. Tú tienes que buscar tu historia, tu oportunidad. Con esto tampoco digo, cariño, que porque tú tengas que buscar tu historia, tu oportunidad, te olvides de tus padres. Porque yo estoy aquí en España y yo siempre me acuerdo de mi madre, cariño. Siempre estoy viendo por ella. Eso, cuando tú eres buen hijo, cuando tú eres buena hija, cariño, Dios recompensa. Pero Dios también quiere que tú pongas de tu parte, que tú tomes decisiones. Porque aunque tú me preguntes, Richard, si yo dejo a esta persona, ¿me va a ir bien? Todo es libre albedrío, cariño. Esto de que si tú dejas, esa decisión lo tomas tú. Yo no puedo decidir por ti. Dios Todopoderoso no puede decidir por ti. El universo no puede decidir por ti. Tú tienes que tomar esa decisión. Y cuando tú tomas esa decisión, cariño, se abren muchas puertas. La fe mueve montañas, pero tienes que dar los pasos. Porque ¿de qué sirve, cáncer, que tú tengas tantas cosas en tu cabeza si no lo aplicas? Es como el chico, la chica, cariño, que saca diplomas en la universidad, pero no se desempeña con lo que ha estudiado. Cariño, no lo ejerce. Es igual. ¿De qué sirve de que es una persona inteligente, de que tenga primeros puestos, si no lo ejerce? Se queda en casa, en una tiendita vendiendo abarrotes, cariño, la cual no digo, corazón, que no sea bueno. Todo trabajo es honesto. Pero si tú tienes más para dar, ¿por qué no lo aprovechas, cáncer? ¿Por qué no lo aprovechas? Yo nunca he sido, ¿cómo te puedo decir? Primeros puestos, no. No era ni malo ni tan bueno, estaba en el medio, cariño. Como me dijo un amigo, Richard, tú no eres una persona inteligente, eres una persona estudiosa, me dijo. Yo dije, pues bueno, algo bueno tendré, ¿no? Esa persona, cariño, que me dijo, esa persona tenía primeros puestos en la universidad. Esa persona, cariño, número 1 en el colegio, brigadier general, cariño, de verdad, ¿vale? Esa persona ahora trabaja en un almacén. Se graduó de ingeniero, cariño. Trabaja en un almacén prácticamente entregando, yo qué sé, herramientas, ¿no? Un almacén de herramientas, nada más. Una persona que puede dar mucho, que puede llegar lejos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hace? Por miedo. Por miedo, cariño. Porque no cree en sí, por más que sea número 1. Yo, cariño, y no es porque me quiere echar flores. Yo no soy sabio. Soy estudioso, como me dijo, cariño. Pero he ejercido mi carrera de electricidad industrial. He trabajado con programas alemanes, cariño. Me he rodeado de gerentes, de ingenieros. He venido a España. Estoy cómodo. Estoy trabajando por YouTube, cariño. ¿Por qué? Porque el que no arriesga no gana, cáncer. Hay que arriesgar, hay que apostar, hay que creer en uno. Y esto también, mi querido cáncer, también sirve en el amor, en el trabajo, en el proyecto. Cuando una persona te dice, cáncer, que tú no puedes, que te lo demuestre. Que te demuestre esta persona que es mejor que tú. Si esta persona no es mejor que tú, cariño, mejor que no opine. Que no opine, cariño. Es esto.
Entonces, si hay personas que a lo mejor te dicen que tú no puedes, cariño, y están peor que tú, pues vaya ejemplo, ¿no? Tú tienes que creer en ti, Cáncer. Apuesta por ti. Confía en ti. Pierde el miedo. Date una oportunidad. Este es el mensaje que te quiere entregar esta lectura, mi cangrejito. Espero que te haya gustado. Ya, Richard, pero dime si Pepelucho me piensa. Un par de velas negras te vas a ganar. Un par de velas negras. Tienes que avanzar, Cáncer. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, estás teniendo una conexión con una persona de elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. Puede ser una persona alta o alto, cabello castaño, cabello rojo, cabello rubio. Aparte de pareja, puede ser un familiar, que tú estás sintiendo una conexión con un familiar, cariño. La carta de Rey de Espadas. Hay una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, que está un poco a la defensiva contigo. Hay una persona que lo controla, hay una persona que lo manipula, cariño. Esta persona, corazón, cada vez que tú intentas hacerlo entrar lo que es en razón, no entiende. ¿Por qué? Porque hay una persona que lo manipula, mi querido Cáncer. Puede ser mayor de 30 años, con textura normal, delgado o delgada, cariño. La carta de la Torre. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, van a estar lidiando con una persona de elemento tierra, o hay una persona que deja todo y te pide lo que es una oportunidad, Cáncer. Siento que alguien se divorcia, siento que alguien se separa y te busca, mi cangrejito. Sorpresa. ¿Por qué pasa esto? Porque tú te vas a portar de una forma seguro, cariño, y esto atrae cosas buenas a tu vida. El amor propio, la autoestima, mi querido Cáncer, atrae cosas buenas en nuestras vidas. Entonces, mi querido Cáncer, ya sabes lo que tienes que hacer. Date una oportunidad. Una carta guía, carta consejo en economía, cariño. Carta guía, carta consejo en economía, Cáncer. Vamos a ver. La carta de Rey de Pentáculos. El dinero te va a estar buscando. Los proyectos te va a estar buscando, cariño. Siento que en esta semana, tema económico, tema laboral, la suerte te acompaña. Posiblemente vas a tener una entrevista con una persona, cariño, que tiene muchas empresas, dinero. Esta persona, cariño, va a confiar en ti. Si tú estás en entrevistas laborales, el trabajo es tuyo. Si tú estás pidiendo lo que es préstamo, el préstamo es tuyo, cariño. O simplemente te vas a estar rodeando de personas que empiezan a ayudarte económicamente. Bendiciones, Cáncer. Sé feliz, corazón. Te quiero. Apuesta por ti. Lo más valioso en este mundo, mi querido Cáncer, eres tú. No los demás. Eres tú, Cáncer. Tú tienes que sentirte como una reina, como un rey. Porque eso es lo que tú eres. Besotes. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.